Continuamos nuestra serie Imparable. Y esta serie tiene como objetivo enseñarnos a nosotros que cuando estamos del lado de Dios, todo es posible. Pero que también en ese proceso tenemos que enfrentar cosas. Tenemos que sanar, tenemos que restaurar, tenemos que eliminar cosas de nuestra vida, tenemos que superar cosas. Porque todos los seres humanos tenemos esa naturaleza, todos nos lastimamos, todos sufrimos heridas, todos nos frustramos, todos nos sentimos que hemos fracasado, hemos caído alguna vez, más de una vez seguramente, hay que levantarnos otra vez. Y la Biblia nos da muchas historias o muchos pasajes donde se habla acerca de este asunto, de cómo cuando las personas aprendemos a confiar en Dios, Él nos da la capacidad, la fortaleza, la entereza para poder lograr aquello que Él quería o que Él quiere que hagamos. Cuando yo era niño, tendría por ahí unos 6 años, yo creo pues fui un niño normal, ¿verdad? Normal. Pero había algo que lo que yo le tenía mucho miedo, eran las hormigas rojas, los mochomos, decimos allá en Sonora. Son las hormigas rojas, no sé cómo le dirán allá para su tierra, pero allá le decimos los mochomos o las hormigas rojas. Y en mi mente de niño, por ser roja, era más peligrosa que la negra, porque el rojo era así como el chile, chiloso, entonces así lo relacionaba yo de niño. Y le tenía mucho miedo a las hormigas, pero me encantaban los hormigueros. Tuve una experiencia previa a eso, tendría unos 4 o 5 años en un campamento juvenil. Mi papá era el predicador y yo andaba ahí caminando de niño, 4 o 5 años probablemente, y cuando iba rumbo a la carpa donde estábamos descansando, un camión se atravesó y mi imagen cambió. Dije, ese no es el lugar, y me quedé parado pensando, pero no me di cuenta de estar en un hormiguero. Eso fue la peor vergüenza de mi vida, ¿no? Porque tuvieron que desnudarme todo para quitarme las hormigas que se me habían subido por el pantalón, pero esa no es la historia, esa la vamos a editar en el video. La otra historia es esta. Tenía miedo a las hormigas por ese trauma probablemente, y un día estando en el hormiguero me picó una hormiga aquí. Todavía recuerdo que fue aquí y me dolió tanto la picada de hormiga. Fue fuera de la casa de mis abuelos maternos. Todavía recuerdo la imagen, hay un árbol de bellota muy grande donde ellos vivían, y enseguida hay varios árboles frutales, y abajo estaba el hormiguero, pero abajo del árbol grande estaban todas las herramientas de mi abuelo donde él trabajaba, y me vio llorar y me dijo, ¿qué te pasó? Y le dije, me ha picado una hormiga. Me dijo que no llorara, que no me iba a pasar nada, que no me iba a morir, que no me iba a sufrir más que el piquetito, que la hormiga no era mala, que simplemente la hormiga pensó que yo le quería hacer daño. Y me volvió a llevar al hormiguero y me dijo, agarra otra hormiga. Me decía, yo, está loco mi abuelo, ¿verdad? Agarra otra hormiga, me decía, no la voy a agarrar, me duele, pica muy feo. Agárrala, me dice, no te va a hacer nada, y si te pica no te va a doler, como yo te voy a enseñar, me dijo. Yo pues era 6 años, probablemente tenía 7 años, recuerdo, y no quería agarrar, y me estuvo un buen rato y me explicaba que la hormiga no es mala, que las hormigas no hacen daño si sabemos cómo tratarlas. Y es una hormiga, las hormigas me van a picar. Total, me convenció, y ahí voy yo a agarrar la hormiga. Entonces agarré una hormiga y la detuve aquí entre mis 2 dedos, y me volvió a picar. Curiosamente, no sentí nada. Y mi abuelo me explicó que cuando una hormiga pica en la yema de los dedos, no hace nada, no duele. Y sí me picó, y con las pincitas me agarraba el dedito así, me lo quería como morder. Y yo veía ¿cómo se llama? Lo que pica ¿Ah? Sí, esa cosa la había encajado en mi dedo. Y luego lo solté y la hormiga quedó pegada un rato hasta que me soltó. Y no me hizo nada. Y mi abuelo me explicó que las hormigas pican, tienen veneno y tienen todo eso, pero cuando pican en cierto lugar del cuerpo, como la yema, no vaya lo haga usted, Eso pasó hace 37 años atrás, más o menos. Entonces me picó aquí en la yema y después de la seguí agarrando y me empezó a gustar agarrarlas, hasta que una se me escapó, me picó otra parte otra vez, pero bueno, esa no es la historia. Y me explicó él que cuando pican aquí, entre la yema de los dedos, no pasa nada, es decir, no afecta, no sé por qué será, y no sé cómo él lo sabía, si él no era un científico, era un obrero nada más. Y no sucedió nada, y aprendí esa pequeña lección. Pero en la vida real, en la vida cotidiana,
Cuando no sabemos manejar cosas correctamente nos hacen daño, porque las cosas malas existen, porque las adversidades, existen, las hormigas en la vida real también existen, y a veces tratamos de evitarlas, nos lastima porque no sabemos cómo manejarlas, no sabemos cómo controlar esa situación, no sabemos cómo enfrentar esa situación, no sabemos cómo vencer esa situación, y si no sabemos hacerlo, siempre nos van a lastimar, siempre nos van a tumbar, siempre nos van a derribar. Y esas hormigas, que para mí la experiencia fue una pequeña hormiguita, se convierten en la vida real lo que la Biblia les llama gigantes. Los gigantes que tenemos que enfrentar diariamente, sea una enfermedad, sea un problema familiar, sea un problema económico, sea problema de salud, siempre van a estar ahí, sean heridas en el alma, heridas en el corazón, siempre van a existir. La gente prefiere evitarlas. El psiquiatra te da medicamento para que te duermas y desaparecen mientras estás dormido. El alcohólico bebe alcohol para olvidar los problemas. El adicto usa cocaína, heroína, morfina, cualquier droga para poder escapar del problema, pero no lo enfrenta. Dios quiere darnos la capacidad de caminar de frente al problema, pero saber cómo manejarlo, saber cómo enfrentar el problema. No se va a manejar a través de la psicología o de la psiquiatría o de lo que aún dentro de la iglesia ha entrado, el exaltar el ego de la persona. Tú puedes, fuiste creado increíble de parte de Dios, pero todos nos centramos en nosotros. Vamos a aprender esta mañana cómo no es así. ¿Cómo tiene que estar centrado todas las cosas centradas en Dios para que yo pueda vencer eso? Yo en esa experiencia infantil de niño centré mi confianza en lo que mi abuelo decía. Yo sabía que mi abuelo no me iba a lastimar. Yo sabía que él no iba a decir que le voy a picar por tonto, ¿verdad? Yo sabía que él me quería enseñar algo, y bueno, me enseñó algo. Si ahorita salgo afuera y veo una hormiga, no la agarro. Ya pasaron 37 años, no sé si mis dedos sean iguales, no quiero correr el riesgo, ¿verdad? Pero esta mañana quiero que aprendamos un poco acerca de esto de los gigantes, y la historia mejor de ellas es la de David, obviamente. David fue el prototipo, vamos a decir así, del hombre que enfrentó físicamente y literalmente a un gigante, aunque los gigantes de David fueron mucho antes del gigante Goliat. Hubo otros gigantes que tuvo que enfrentar, desde el rechazo familiar, rechazo de los hermanos, rechazo del papá, porque el papá de alguna manera pues no estaba tan orgulloso de él porque era un preadolescente, un adolescente quizá muy flaquito, típico adolescente, a lo mejor lleno de barritos y todo ese asunto. Y los hermanos mayores pues ya eran un poco más populares, eran fuertes, eran altos, eran corpulentos. Algunos consideran que David no era hijo, era medio hermano de sus hermanos. Por aquella frase que él menciona de en pecado fui concebido, algunos consideran ese versículo no solamente espiritual, sino literal, ¿no? De que el papá tuvo una relación con otra mujer después de la esposa que él tenía, de los hijos que él tenía, pero bueno, esa es otra historia. Él fue rechazado desde niño, ese fue el primer gigante que tuvo que enfrentar y lo venció. ¿Por qué? Porque David, a pesar de ser rechazado por los hermanos y por el papá, era un joven leal. Era un joven que respetaba al papá y honraba al papá y decía, yo no voy a dejar las ovejas de mi padre, porque él honraba a su papá. A pesar de que el papá de alguna manera lo amaba, sí lo amaba porque era su hijo, pero siempre lo tenía como en un asterisco aquí, aparte. Es el hijo aparte. ¿Ok? Después creció y vemos la historia rumbo hacia la pelea con el gigante, como al llegar a ese lugar fue rechazado por Saúl, fue rechazado el rey Saúl, por sus hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se enfrentó David. David era un joven normal, un joven común, como usted y como yo, que aprendió que la vida había que verla de frente. Pero que no se trataba de la capacidad, autocapacidad que uno puede tener. Que David, a pesar de ser una persona quizá con ciertas habilidades y talentos, no centró sus logros en él. Yo puedo porque soy David, porque soy un buen poeta, porque soy un buen músico, porque defiendo a las ovejas de animales salvajes, sino que todo él lo centraba en la capacidad que Dios ponía en él. Y se enfocaba en Dios. Los salmos dan mucho que hablar acerca de este aspecto, de cómo David confiaba 100% en Dios. Años después, si no vamos a entrar en esa historia, cuando David cae, cuando David falla, la primera característica es que él dejó de confiar en Dios y empezó a confiar en él. Cuando dejamos de confiar en Dios, queridos, y confiamos en nuestras capacidades,
empieza la caída. Nadie falla en un segundo. Nadie dice, iba caminando y caí en el hoyo del pecado. Nadie cae así. Poco a poco empezamos a alejarnos de Dios, empezamos a desconfiar de Dios, poco a poco nos empezamos a despegar de aquella comunión, de aquella confianza en Dios, y cuando menos pensamos ya estamos en el hoyo del pecado, o en el hoyo de la frustración, perdón, de la tristeza, de la soledad, de la amargura, y no nos dimos cuenta cómo llegamos ahí. Y empezamos a buscar alrededor para buscar qué fue lo que sucedió, quién fue el responsable de que yo llegara a este punto en el que estoy ahora, hundido. Fuimos nosotros cuando nos empezamos a alejar poco a poco. Pero hoy David nos da una enseñanza bien importante. Número 1, ahí tenlo en tu material. Ya David está listo para pelear con el gigante final. De todo este proceso, desde matar osos y leones, no sé qué haría usted si un oso se lleva una ovejita de usted. ¿Verdad? Pero este David era un poco entrón. Eso o el papá se lo cintareaba si no estaban las ovejas completas. No sé qué fue lo que pasó en David, que si un oso se llevaba una oveja o un león se llevaba una oveja, él los perseguía. Y no solo se los quitaba, usted se la quita y se devuelve, no, él se la quitaba y luego perseguía al león para matarlo. No sé qué tipo de león era, si era león de esos de melena, porque donde él vive no hay leones. Está en África, ¿verdad? Pero a lo mejor un león americano, de esos pumas, no sé si sea porque ya no es América, no sé. No sé qué tipo de oso era un oso grizzly o era el oso yogi, no sé qué oso era, pero él los quitaba y les quebraba la quijada, era un tipo Sansón, Dios le daba fuerza para hacer eso. Pero ahora está listo para la batalla final, la cual le iba a abrir una gran puerta delante, porque si algo tiene un gigante, es no dejarte pasar, es bloquearte el proceso a algo mejor. Mire, cuando problemas vengan a tu vida, no te enfoques en el problema, enfócate que hay después del problema. Porque si nos enfocamos en el problema lo vemos demasiado grande, decimos, y si este me derriba, pero si ves hacia allá vas a ver la motivación de lo que Dios tiene para ti, si confiando en Dios enfrentas el problema. Número 1, tus palabras tienen poder cuando involucras a Dios. Cuando involucramos a Dios y hablamos en fe, porque la moda de hace una década para acá un poco más, el declarar y todo este asunto, es algo así, es bíblico, pero cuando decimos medias verdades no funciona. Cuando decimos medias verdades no es bíblico, porque ahora se contamina, porque así somos los seres humanos, tomamos lo bueno y lo echamos a perder. Aún tomamos de la Biblia y le hacemos daño cuando le añadimos de nuestra parte, porque ahora se ha centrado demasiado en una palabra que se usa para esto, lo que es el hedonismo, que tiene que ver con el ego, que tiene que ver con mi satisfacción, con mi placer personal. Entonces ahora tomamos la Biblia para placer personal y declaramos la palabra de Dios para placer personal y declaramos y profetizamos para placer personal. Sin embargo, aquí David está hablando, y ahorita vamos a ver por qué, está hablando de acuerdo a una necesidad que está enfrente de él. No se trata de David contra Goliat, se trata de un gigante que ha ofendido a Dios, de un gigante que no permite el avance del pueblo de Dios, y que él es el que Dios quiere usar, es decir, David es el que va a usar Dios para poder abrir esta puerta. Entonces, lo primero que hace David cuando va y se para delante del gigante, 1 Samuel 17, 45-46, está en su material y ahí está en la pantalla. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, está hablando de David al gigante. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Una vez más, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, subraye, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Subraye, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Subraye, Jehová te entregará hoy en mi mano. David está hablando por fe, algo que va a suceder, pero en todo momento involucró a Dios. No dijo, yo te voy a vencer porque soy capaz de hacerlo, porque soy un ser creado superior, porque toda esa onda mística que hoy existe.
Toda esa onda que a veces hasta en la iglesia por error podemos llegar a predicar diciendo, tú fuiste creado. Aún ahí, yo escucho a veces cantos de alabanza que el 90% de la canción hablan de la persona y 10% de Dios. La alabanza es para Dios, no para nosotros. Es Él el que tiene que ser reconocido, es Él el que tiene que ser exaltado. Oigo mensajes en los púlpitos, no sé si alguna vez yo cometí esa imprudencia de exaltar demasiado la capacidad de la persona y reducir un poco lo que Dios ha hecho. Cuando es Dios el que lo hace todo posible. Si Dios quitara de mí todo lo que Él ha dado, empezando por el oxígeno, nada puedo hacer. Yo lo necesito a Él todo el tiempo. David, al llegar a ese lugar, todavía el David, conectado con Dios, todavía el David de la relación íntima con Dios, que reconocía a Dios como el que lo cuidaba, lo protegía, estaba con Él en todo momento, reconoció a Dios. Yo voy a vencer a un imposible porque 1-1 no se podía. Es como si yo quisiera pelear con Mike Tyson. Y es poca cosa Mike Tyson comparado con Goliat. Era un gigante. No se puede. Físicamente, la lógica me dice, tú no puedes vencer. Es como si yo quisiera jugar una cascarita de fútbol con Lionel Messi. ¿Le gano? Es decir, no se puede. 1-1 contra Michael Jordan, no se puede. 1-1 contra un gran boxeador, no se puede. Sentarme a hacer matemáticas con Albert Einstein o física, no se puede. La lógica me dice, Él es superior a ti. Goliat era superior a David 100 veces. Era un guerrero, era un hombre que sabía usar armas, creció para la batalla, se preparó para la batalla. David era un cuidador de ovejas. Así cuando te veas al espejo o cuando te veas a ti mismo y empiezas a buscar que eres un cuidador de ovejas nada más, ve la historia de David. Este hombre hizo la diferencia cuando a través de sus palabras confió en Dios, declaró lo que iba a suceder, pero en todo momento involucró a Dios. Dices, no se puede, pastor, es imposible en tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu relación, tus sueños, tus proyectos. No soy capaz de hacerlo. Exacto, no eres capaz de hacerlo, pero involucra a Dios y vas a ver la gran diferencia. La gente veía, a lo mejor los de este lado de acá, los filisteos veían a David, decían, lo mejor que tienen, ¿no? Y a lo mejor los mismos israelitas veían a David y decían, ya valió, ya, vámonos. Empezaron a guardar sus maletas, hay que escapar porque nomás lo pisen a este chaparro y se van a venir los gigantes contra nosotros. David confió en Dios y declaró una palabra en fe. No místicamente, como dije hace un momento, no una cuestión metafísica, no involucremos esto, es un asunto de fe, cargado de la palabra de Dios y dentro del plan y el propósito de Dios. David fue movido ante una necesidad que había delante de él, un gigante que estaba agobiando, desgastando y asustando a Israel y que estaba impidiendo que su pueblo avanzara, que su familia, que sus hermanos, que su hogar estaba en peligro. Y David vio esa necesidad y enfrentó esa necesidad. El problema no era el gigante, el problema era el temor en el corazón de las personas. El problema no es el gigante que tú enfrentas todos los días, el problema es el que está dentro de tu corazón. Ese temor, esa inseguridad que nos lastima todos los días. Cuando tú y yo somos movidos por Dios para confiar en Él, y empezamos a confesar su palabra y empezamos a orar en fe y declaramos una palabra de fe, tiene que nacer de un corazón comprometido con Dios. Si algo tenía David en sus 17 años, 18 años, era su compromiso con Dios. No era asistir a una sinagoga, a una iglesia o a una capilla o a un lugar donde estaban los profetas hablando. En su época era un joven comprometido con Dios. Cuando tú te comprometes con Dios, Dios se compromete contigo. Nosotros queremos un Dios que se comprometa con nosotros, aunque yo no me comprometa con Él. Pero Dios no trabaja así. Dios es un Dios de amor increíble, pero no nos equivoquemos. Si yo no me comprometo con Él, Él no puede comprometerse conmigo. Él me ama y me va a amar hasta el último día de mi vida, aunque no me comprometa con Él. Y va a hacer todo lo posible por bendecirme, llamar mi atención. Pero yo necesito comprometerme
con él. Saúl no estaba comprometido con Dios. El pueblo de Israel no estaba comprometido con Dios. Había uno solamente comprometido con Dios, ese era David. Y él se movió a través de esa fe y rindió su corazón a Dios. Segundo de Samuel 23:2 dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Cuando tú estás conectado con Dios, eso sucede. Tú hablas palabras que dan vida. Tus palabras alimentan, tus palabras alientan, tus palabras derriban fortalezas. No magia, no místico. Fe. Es la fe que mueve montañas. Es la fe que hace lo imposible posible y llama las cosas que no son como si fueran. Esa es la fe que estamos hablando. Esa es la fe de David en ese momento. Ante un gigante imposible de vencer, pero Dios te va a vencer y Dios te va a entregar en mi mano. Y así fue. Seguimos adelante. Número 2. Tus palabras deben provocar acción. 1 Samuel 17:48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió, subraya esto, corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Corrió a la línea de batalla. No lo esperó. David tenía prisa, tenía que recoger las ovejas. Y el gigante no le iba a quitar más tiempo. Corrió a la línea de batalla. Cuando Dios te da algo en tu corazón, cuando Dios siembra una semilla en tu corazón, cuando Dios te da una palabra de parte de Él, para ti, para tu vida, para tu corazón, tenemos que hacer algo. Tenemos que provocar que suceda. No es una cuestión, dije hace un momento, mística o mágica, de una fe pasiva. La fe te mueve, la fe te hace accionarte, la fe despierta tus sentidos naturales y tus sentidos espirituales. La fe provoca acción en tu vida. La fe quita la pereza y te da fuerza, te da pasión, te da entrega. La fe quita lo nublado de tu vista y empieza a aclarar tu vista. La gente que vive en la fe, la gente que ha podido caminar y vencer, tienen características muy, muy específicas. Son gente muy segura. Son gente que en su inseguridad siguen confiando en Dios. Y siguen caminando y eso refleja seguridad. Dice, ¿qué segura es esa persona? No es que esté seguro, es que está confiando en Dios. Que tiene una increíble confianza en Dios. Es que ha visto cómo Dios jamás ha abandonado a nadie, jamás te va a abandonar a ti. Pero tenemos miedo. ¿Y qué tal si Dios me falla? ¿Y qué tal si Dios no responde? ¿Y qué tal que Dios ese día estaba distraído y David va confiado? Y cuando llega a la línea del gigante, él lo pisa nada más y se acabó. Dios está siempre pendiente de nosotros. Es lo que sucede cuando estamos conectados con Él, que sabemos y sentimos el corazón de Dios. Él corrió la línea de batalla. Él no era un creyente contemplativo, era un creyente de avanzada. Él creía en ir hacia adelante. ¿Por qué perseguía a los osos y leones? Porque tenía ese instinto espiritual que un creyente debe tener. No el creyente pasivo, contemplativo, que solamente está a la deriva, que es un catador espiritual. ¿Sabe lo que es un catador? Los catadores de vino. Gente que saben y huelen el vino, lo revuelven, se mancha la copa, lo toman y dicen, este vino ya está bueno, está bien, la cosecha no sé qué, ya estuvo en los barriles, etcétera, etcétera. No veo, así que no sé mucho. ¿Ya? Y no son guapos como en el comercial de los 90, ¿ok? Los catadores hay de todos. No todos son como Saulizazo. Es decir, los de esta generación. Van a buscarlo en Google y dicen, ay, qué feo está. Sí está feo. Yo no puedo decir que está guapo, ¿verdad? No ver mal. ¿Sabe? Pero catadores espirituales son pasivos y contemplativos. Están viendo nomás. Prueban la iglesia. Prueban la música, la alabanza, prueban los mensajes, prueban el ambiente. Es todo lo que hacen.
Realmente el catador es todo lo que hace, es probar si está bueno o está malo y dan su veredicto final. David no estaba para dar veredictos. Yo no estoy para dar veredictos. Yo he ido a predicar en diferentes iglesias y luego me dicen, ¿cómo está esa iglesia? No sé, es una iglesia. Yo fui a divertirme, a pasarla bien. Y si es una iglesia diferente a la mía, ¿qué importa? Es una iglesia y tratan de buscar algo. Si no lo hacen, tienen que hacerlo. Pero yo no puedo andar catando, probando, checando a ver si está bien o está mal. Aquello está bueno, aquella iglesia es buena, esta iglesia es mala. Ese no es trabajo mío. La única razón o el único propósito por el cual me puso Dios en la tierra es cumplir su voluntad. Y quiero estar en el centro del remolino de su voluntad, donde las cosas han de suceder. Y debe ser la misma deseo tuyo como lo fue el de David. Cuando Gigante empezó a caminar, David corrió a enfrentarlo. ¿Tendría temor natural? A lo mejor sí, no sabemos. ¿Tendría de repente la inseguridad? ¿Practicaría bien con su resortera o la onda que él traía, ¿verdad? Y la piedra estaría buena, no se me caerían las piedras en el camino, al meter la mano en la bolsa ya no hay piedra, no sé, pensar tantas cosas como las pensamos a veces nosotros. Porque en esa batalla, ese día, había soldados mejores que David. Sus hermanos eran mejores que él. Saúl no era como el que salió en la televisión hace poquito. Cuando yo vi el programa dice, ¿ese es Saúl? ¿Esa porquería? La Biblia dice que Saúl era un hombre increíblemente alto, hombro a hombro, nadie se comparaba. Saúl era un hombre, sale un actor, no encontraba yo a alguien que cobrara bien, porque cuando estaba viendo ese Saúl me decía esposa, ¿eso? ¿Qué me echan a perder la Biblia estas personas? Saúl era un hombre increíble, era un guerrero, un hombre alto, fuerte, capaz de pelear, era un hombre preparado para la guerra, era el rey, era el líder. Sus hermanos de David eran mejores que él. Había cientos de soldados que habían dedicado toda su vida a la batalla. Y David era un cuidador de ovejas. Una burla para el enemigo, una burla para el gigante que le mandaron un cuidador de ovejas. Pero en ese camino de ser cuidador de ovejas, Dios lo fue preparando. ¿Sabes que las cosas que te pasan ahora están conectadas con tu futuro? Y mientras tú las vas evitando, el futuro se va alejando de ti. Si David hubiera evitado su lealtad con su padre, el cuidar las ovejas, el defender las ovejas, el pasar tiempo a solas con Dios, el que el rechazo no le bajara la estima, si David hubiera evitado eso, esa batalla no se hubiera dado. Las cosas que nos pasan hoy están conectadas con el futuro. Cuando estás en el plan de Dios, cada cosa positiva y cada cosa negativa tienen que ver con lo que va a pasar después. No evites tu presente, enfrenta tu presente. Ese momento en el que David estaba en soledad o peleando por sus ovejas o cualquier cosa que él hacía, después de ser ungido y volver otra vez a cuidar ovejas cuando ya sabía que iba a ser el futuro rey, todas esas situaciones que él vivió lo prepararon para este momento. Pero para la batalla había mejores preparados que él. Y aunque la preparación y la capacitación son importantes, no sirven cuando eres un creyente contemplativo. Aquí hay personas en este lugar, en esta mañana y en muchas iglesias con un potencial, con una capacidad que Dios ha puesto en ellos, pero la inseguridad les hace creer que no podemos, no somos capaces. Es que pastor, yo he vivido esto, yo pasé por aquí, pasé por drogas, pasé por fracasos familiares, esto, lo otro, y nos autodescartamos de lo que Dios tiene para nosotros. Pero Dios no crea fracasados, Dios no produce fracasados en serie. ¿Sabe cuál es la raza más popular del mundo? ¿No sabe? ¿Sabe cuál es la raza que está en todas partes del mundo y donde quiera llegue la gente los ve bien? Los latinos. Yo tengo amigos que viven en Europa y dicen, aquí hay una taquería bien rica. Yo tengo un amigo que trabaja en la Ford
y va mucho a algunos de los países de Asia, no sé, donde la Ford es muy fuerte, creo que en Japón, no sé en qué parte, y hay taquerías. No sé si serán de tacos de vaca, ¿verdad? Pero sabe que lo comen es bien raro. ¿Y por qué menciono esto? Ya voy a terminar. Porque he platicado con personas que están pasando por situaciones difíciles y en cierto momento de su desahogo, ellos llegan a mencionar, si yo hubiera nacido aquí, ¿qué tiene que ver eso? El familiar de mi esposa que falleció, el domingo pasado en la iglesia en Phoenix hicieron un servicio, no estuvo cuerpo presente, pero hicieron un servicio para la familia. Él es obviamente es de Hermosillo, él inglés, quizá thank you es la palabra que más sabía, no sabía nada de inglés, nada. Cuando pidieron que si alguien quería pasar a hablar y decir algo, las primeras 3 personas que pasaron fueron 3 norteamericanos que no hablan ni papa de español. Tuve que pasar con un traductor y hablaron cómo esa persona impactó sus vidas sin poder comunicarse, sin poder hablar. Y él les hablaba en español, y les explicaba porque era mecánico, decía, mira, tengo que hacer esto y esto, y con él decía, esta manguera, y tú esta manguera, aquí las mangueras. Y lo querían. El día que estuvimos ahí, llegó un afroamericano y entró llorando a la casa. No hay límites cuando tú confías en Dios. No hay fronteras cuando tú confías en Dios. El idioma, mi capacidad, mis estudios. David era un ovejero, no era un guerrero. Pero en ese proceso de enfrentar al gigante Goliat, Dios lo fue preparando y él se dejó preparar como la plastilina en las manos de un diseñador de figuras. Y cada día los gigantes van a estar delante de ti y tienes que aprender a derribarlos, si no van a derribar lo que tú edificas. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No solamente lo que Él provoca en ti querer, sino también que lo hagas, que lo hagamos. Dios tiene un plan increíble para cada uno de nosotros. La historia final la conocemos. David mató al gigante, cortó su cabeza, y en ese momento el pueblo de Israel se creció. Y avanzaron y persiguieron al pueblo de los filisteos y los vencieron. Un ovejero marcó la diferencia. Así que no digas que no se puede. Cuando yo involucro a Dios en mi vida y en mis oraciones y en mi corazón y mi mente, está Dios todo el tiempo, desde los detalles más insignificantes hasta los retos más grandes. Esa palabra se convierte en acción y esa acción da resultados. Si tú ves tu familia que está lejos de Dios, primero tú acércate a Dios, conéctate con Dios. Cuando te llenes de Dios, empieza a confiar en la palabra de Dios y empieza a actuar en el corazón de Dios a favor de tus hijos, de tu familia o cualquier situación que estás enfrentando. Ponte de pie esta mañana.